continuamos con Itsaso Odriozola Aguirre. Ella está cursando también el máster en sexología sanitaria con perspectiva de género. Es fisioterapeuta especializada en suelo pélvico y compagina su trabajo en el Hospital Universitario de Navarra y en el Centro Especializado Maternalia en Pamplona. Y nos trae una sesión, una tertulia que se llama Satisfyer, Ángel o Demonio. Acabo de darme cuenta que estaba mal el cartel. Sí. Ponía Satisfyer, pero es Satisfyer, me encanta. Bueno, y pues cuéntanos un poco, deseando escucharte. Vale, voy Otro a compartir tema, pantalla sí, primero. A ver perfecto. ahí. Otro tema completamente A ver, vamos a diferente, ver. pero súper interesante también de Vale, darle ahí una lo veis vuelta. bien, ¿verdad? Sí, Sí, ¿no? Vale, pues gracias por la presentación, Clara. A ver, vale, a ver, os voy a poner ahí. Vale, pues me llamo Itxaso, como bien ha dicho Clara, y bueno, encantada de poder traer este tema aquí. ¿Vale? Que es un tema que quizás no durante el último tiempo, durante estos últimos meses, pero sí que ¿no? Ha causado mucho revuelo, ¿no? Y todas hemos podido escuchar, hemos podido hablar, ¿no? Entre amigas, entre colegas de trabajo, en la familia, ¿no? Sobre el famoso succionador de clítoris, ¿no? Y eso a su vez, bueno, pues ha traído diferentes opiniones, diferentes reflexiones, opiniones en contra, opiniones a favor, ¿no? Y he querido trasladar ese debate aquí, ¿no? Me gustaría que pudieseis participar, que me pudieseis cortar en cualquier momento, si tenéis cualquier cosa a aportar, a añadir sin problemas para que me cortéis, ¿vale? Porque al final lo que voy a hablar es mucho también sobre diferentes reflexiones propias, reflexiones que he podido leer, escuchar y bueno, pues intentar trasladarlo aquí. Todo eso, ¿va? Y bueno, a ver. Lo que voy a hablar primero es sobre los orígenes del producto, ¿no? ¿Sí? De dónde salió esa idea de diseñar un producto diseñado exclusivamente para estimular el clítoris, ¿sí? También situar un poquito el éxito que ha tenido este producto, ¿sí? Y por qué se ha vendido tanto y sigue vendiéndose tanto y con expectativas a que se venda mucho más todavía, ¿sí? Y luego ya entraremos en los posibles pros y contras y todas estas reflexiones que os he contado ahora mismo, ¿no? Intentaremos sacar unas conclusiones, sí, y bueno, empezaremos por ahí. Entonces, orígenes del producto. Pues el inventor es Michael Lenke, es un alemán de un pueblo pequeñito, sí, y fue patentado en 2014 en Alemania. Él en algún lado leyó que las mujeres, que la mitad de las mujeres tenían dificultades para tener orgasmos, ¿no? Y es un dato, o sea, es un dato que le llamó la atención y su motivación fue esa, ¿no? Se dio cuenta también de que la juguetería erótica tampoco había evolucionado durante muchísimos años y que solo se centraba en la penetración, ¿sí? Y que la mayoría de los juguetes eróticos tenían forma de pene, ¿no? Entonces estamos hablando ya de un modelo androcéntrico y falocéntrico, ¿no? Que presentaban la mayoría de los juguetes, ¿sí? Y es que él estaba en lo cierto, ¿no? Hoy en día esa brecha orgásmica sigue existiendo, ¿sí? Y por traeros aquí algunos datos que me parecen relevantes y que, bueno, aquí abren otro debate, pero que me parece muy interesante traerlos aquí y que los he podido sacar de un libro que se llama La brecha orgásmica, ¿sí? De una investigadora aquí de la Universidad de Navarra, muy interesante, que lo leí por la tarea de la reseña y me parecía interesante traerla aquí, en donde muestra varios datos, ¿no? Y saca varias conclusiones. Y bueno, por ejemplo, un estudio realizado en 2017 en Bélgica y Holanda por la marca de preservativos Durex nos muestra que las mujeres que no siempre experimentan orgasmos son un 75%, ¿no? Frente a un 28% de los hombres. Es decir, que 3 de cada 4 mujeres no siempre experimentan orgasmos, ¿no? Y las que nunca o casi nunca tienen orgasmos son un 20% de mujeres frente solo a un 2% de los hombres, ¿no? Es decir, que 1 de cada 5 mujeres nunca o casi nunca tienen orgasmos, ¿no? Viniendo aquí al Estado español, sí,
la marca de preservativos Control nos presenta un estudio en 2017 donde, bueno, verifica esos datos, ¿no? Y los reafirma, ¿no? Donde un 60% de mujeres presentan dificultad para alcanzar el orgasmo frente al 23% de los hombres. Las que a veces presentan dificultades son un 45% frente a un 18%, es decir, que la diferencia porcentual es realmente grande, ¿sí? Y las que nunca o casi nunca experimenta dificultades son un 47% frente a un 80% de los hombres, ¿no? Entonces, en 2017 hubo otro estudio interesante en el que participaron 55.000 participantes, es decir, que es una muestra bastante amplia, ¿sí? De participantes de entre 18 y 65 años, ¿sí? En donde introdujeron una variable que hasta entonces tampoco se había incluido, ¿no? ¿Sí? Que es la de la orientación sexual o del deseo. Y nos dice que en relaciones heterosexuales, sí, un 65% de mujeres siempre o habitualmente tienen orgasmos frente a un 95%, pero, y aquí está el dato, sí, en relaciones homosexuales esa cifra sube hasta el 86% frente al 89% de los hombres que siempre o habitualmente tienen orgasmos en relaciones homosexuales, ¿sí? Entonces, esa cifra se asemeja mucho a la de los hombres cuando estamos hablando de relaciones homosexuales, ¿sí? Entonces, estos datos sí que nos hablan ya de desigualdad, patriarcado y género, ¿no? Y nos dice que de manera sistemática las mujeres experimentan orgasmos con menos frecuencia que los hombres en relaciones heterosexuales, ¿sí? y no homosexuales, ¿sí? Y justamente este libro intenta enterrar, ¿no? Falsos mitos, por ejemplo, ¿no? En los que se achaca más a la causa biológica de que quizás la fisiología de la mujer es más complicada, que nos cuesta más llegar al orgasmo, ¿no? Y toda esta serie de mitos, sí, y atiende más a esas causas más sociales, ¿no? ¿Y qué pasa ahí y qué prácticas llevamos a cabo y cómo llegamos a esas relaciones, ¿no? Pero bueno, esto es otro debate, pero me parecía interesante trasladarlo aquí, ¿no? Y que fue esa razón la que motivó a este inventor de productos a empezar a diseñar el succionador, ¿no? Vale, puede que durante la charla diga mucho Satisfyer, sí, pero lo que me refiero es al succionador, ¿sí? Satisfyer sería una marca, sí, pero a lo que yo me estoy refiriendo es el succionador, ¿sí? Entonces, hemos dicho que en 2014 se patenta en Alemania, lo patenta bajo el nombre Womanizer, ¿sí? Que como curiosidad significa mujeriego en español. Y bueno, el funcionamiento también curioso, aquellos primeros modelos utilizaban un sistema que el mismo inventor creó para limpiar peceras, ¿sí? Y que consiste en que una válvula succiona el aire, ¿sí? Y eso es lo que estimula las terminaciones nerviosas del clítoris, ¿sí? Es decir, no hay un contacto directo y tampoco se succiona el clítoris, ¿sí? Se succiona el aire y eso es lo que realmente estimula el clítoris, ¿no? Y bueno, a partir del 2014 aparecen diferentes marcas y modelos en el que podemos ver, diferentes marcas y modelos, ¿no? Algunos más lujosos, otros menos, otros en combinación con vibradores, ¿sí? Entonces, bueno, ahí salen varios modelos y no es hasta el 2016 cuando llega el producto al Estado español, ¿no? Y bueno, entonces llega en 2016 al Estado español, pero no es hasta el año 2019, a finales, hacia septiembre y el 2020, cuando pega el boom, ¿no? Cuando ya esas ventas suben, marcan un récord, ¿no? Y los datos para estas empresas son realmente unos datos muy, 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 muy buenos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, para que nos hagamos una idea del éxito que alcanzaron, sí, en esa temporada, por ejemplo, la marca Lelo subió sus ventas en un 1.300% tan solo en 3 meses, ¿sí? Desde septiembre del 19 hasta diciembre, en donde aseguraban que el 85% de las ventas se debían a los succionadores, ¿sí?
También la juguetería erótica, pues subió un montón esa venta, ¿no? De los juguetes en general. En Europa subió un 34% y justo el Estado español fue uno de los países en el que más subió, ¿no? Esa venta en el que se sitúa en torno al 200%, ¿no? Como curiosidad, ¿no? Afectó mucho también el confinamiento, pandemia, pues justo hace 2 años, ¿sí? Y nada, alguna empresa aquí también se quedó sin productos y sin stock, ¿no? Y tuvo que recurrir a países vecinos para traer más unidades, ¿no? Para atender a esa gran demanda que pasó aquí, ¿no? En el Estado español. Aquellas navidades también, entre el 19 y el 20 en Amazon, a nivel mundial, fue el tercer producto más vendido, lo que me parece una pasada, que ¿no? Un producto para el placer femenino, ¿no? Y encima, o sea, diseñado para la pura estimulación del clítoris, sea el tercer producto más vendido a nivel mundial, ¿no? También reflejo del éxito, pues es cuando diferentes empresas, ¿no? Empiezan en una competición, ¿no? Y en 2018 también aquella primera empresa, la de la marca Womanizer, demanda a la marca Satisfyer en Alemania, ¿no? Por plagio de la patente, ¿sí? Y encima ese juzgado en Alemania le da la razón al Womanizer, ¿no? Y el Satisfyer hoy en día tampoco se puede vender en Alemania, ¿no? Lo que obviamente tampoco ha afectado de nada a sus ventas. Sí, y bueno, y de cara al futuro también, las previsiones son buenísimas, ¿no? En donde se prevé que la juguetería erótica crecerá en 5.686 millones de euros hasta 2023, ¿sí? Y que el mercado crecerá un 11% al año, ¿no? O sea, que las ventas seguirán subiendo aún más, aparecerán más productos y más modelos, ¿no? Y que las expectativas realmente son buenas, ¿no? Y reflejo de ello también, y que lo que me pareció curioso, ¿no? Es el Web Trends, que no sé si conocéis esta herramienta, ¿sí? Que nos enseñan una gráfica, cuáles han sido en un tiempo determinado aquellos términos más buscados en Google, ¿no? Y si os fijáis, aquí aparece desde el 18 hasta el 21, ahí se ve en chiquitito, y se ve justo en esa temporada en la que os he contado que dio el boom entre septiembre, octubre del 19 y principios del 20, ¿no? Como el término Satisfyer y también el de succionador. Y he probado también a meter el clítoris y también ahí subió, ¿no? Y cómo ese interés de la gente se refleja también en las búsquedas en Google, ¿no? Lo que, bueno, pues es un reflejo también del éxito que tuvo, ¿no? Y bueno, pues un poquito indagar a ver de dónde viene ese éxito, ¿sí? Y un poquito situar ese éxito en el contexto social actual. Está claro que el producto se ha hecho viral, ha desencadenado una revolución en la juguetería erótica, ¿no? Y por lo que algunos dicen, y ya veremos luego, ¿no? Ha supuesto una revolución de la masturbación femenina, ¿no? Iremos ahí viendo qué nos quieren contar con esto, ¿no? Pero en mi opinión está claro que el contexto social es el que ha determinado el éxito, ¿no? Aparte está clarísimo que las marcas han tenido, bueno, han acertado en todo el marketing, ¿no? Y en las estrategias. Ahora iremos viendo uno a uno un poquito cómo han conseguido acercar el producto a la gente, ¿no? Pero indudablemente el contexto social ha tenido muchísimo que ver y ahora iremos viendo, ¿no? Y sobre todo que todavía después del boom sigue siendo el producto más vendido y si os metéis en diferentes portales de venta de juguetería y de todo, veréis que en los tops más vendidos, en los 10 primeros aparecen succionadores, ¿sí? Aunque haya otra infinidad de productos en esas páginas. Entonces, si tenéis alguna pregunta o algún comentario, en cualquier momento me cortáis, ¿eh? Vale. ¿Qué más? Bueno, estrategias de venta, ¿no? Hemos dicho que las empresas han seguido, bueno, un marketing, bueno, y han acertado en la estrategia de venta de pleno, ¿no? Porque nos presentan un producto que es una novedad, es algo que hasta entonces no existía, ¿no? Hemos pasado de los vibradores y de los dildos más típicos con forma de falo, ¿no? Y centrados en la penetración, a presentarnos algo nuevo que está exclusivamente diseñado para la estimulación del clítoris y que aparte del
de poder usarlo por puro placer sexual, sí, también, bueno, aclarar que también puede tener un uso terapéutico, sí, luego hablaremos un poco más de ello. Tiene un precio que parte desde los 20 euros hasta los 200 euros aproximadamente, ¿sí? Ofrecen un producto relativamente barato, asequible y de buen material y de calidad, ¿sí? Donde desde los más baratos hasta los más lujosos que rondan los 200 euros son bastante accesibles para la gran mayoría de la población, ¿sí? Entonces tenemos por un lado el producto, un producto novedoso y un precio asequible, ¿sí? Y otra cosa muy importante es cómo han promocionado el producto estas empresas, ¿no? Y aquí es, aquí es donde entran ya las redes sociales y las influencers, ¿sí? Influencers, bueno, estas personas con cuentas en redes sociales y en medios digitales en el que tienen gran capacidad para crear opinión y para causar una reacción en la gente, ¿no? Entonces estas empresas son las que contactan con estas influencers, evidentemente que son influencers que van acorde con la marca o con lo que quieren vender, ¿no? En cuanto a valores, en cuanto a estética, en cuanto, ¿no?, a lo que quieren vender. Y entonces estas empresas contactan con las influencers y estas son capaces de crear contenido, son capaces de publicitar algo cuando parece que no lo están haciendo. ¿Sí? Entonces, recomiendan estos productos, reflexionan estos productos y esto evidentemente tiene un efecto en aquellas personas que la siguen y ya empieza de ahí también el boca a boca, ¿no? Entonces consiguen que a partir de una persona ese mensaje o ese producto llegue a un montón más y que encima esos montones más lleguen a un montón más, ¿sí? Porque tienen mucha capacidad para reacción y de ahí, por medio de las influencers, el boca a boca, ¿no? Pues apareció poco a poco también en televisión, ¿no? En libros, en cómics, ¿no? Y podíamos ver hablar del clítoris, de la masturbación femenina y del satisfier, ¿no? En todos los sitios, ¿no? Incluso hubo disfraces, ¿no? Y creo que justo antes de la pandemia, en el 20, hubo unos carnavales, ¿no? Y que ahí también fue uno de los disfraces más vendidos, ¿no? O sea que, ostras, realmente el satisfier ha calado en la gente, ¿no? Y luego otra cosa muy importante que también ha sido, yo creo que clave en todo el éxito, sí ha sido esa venta online, ¿no? Ya desde hace años las ventas online venían subiendo un montón y ya en la pandemia, ¿no?, ha subido mogollón, ¿no? Porque realmente tiene ventajas el online, ¿no? Como puede ser la rapidez en un clic y en muy poco tiempo, 24 horas, tú puedes tener cualquier producto prácticamente en casa. Sí, muy importante también en los productos eróticos quizás la discreción, ¿sí? Yo, pues bueno, imagino igual en Barcelona o en Madrid o en una ciudad grande en el que hay más anonimato, ¿no? Donde quizás no hay tanta reticencia a acudir a un sex shop, que quizás esto tampoco tenga mayor relevancia, ¿no? Pero yo me imagino aquí en Navarra, en un pueblito pequeño, ¿no? Y ya, pues bueno, pues se puede agradecer, ¿no? El que sea algo discreto o por lo menos a día de hoy, ¿no? También la comodidad, la variabilidad de productos que hay en diferentes portales ¿no?, de venta. ¿Qué más? ¿Cómo se vende? Pues también en tiendas físicas, en sex shops, por venta directa, una venta personal. Y también, por lo que he podido leer en las redes, se han vendido también en supermercados e incluso hay máquinas expendedoras que venden succionadores, ¿sí? Por lo que he podido ver, a mí no me ha tocado ver ninguno, pero bueno, pronto seguro que me tocará ver alguno. Y bueno, eso, con lo que os he comentado de las influencers, ¿sí?, como medio para promocionar y recomendar productos, una de las influencers más famosas, así que dio primero el boom con el tema del succionador y tal. Yo no soy muy de redes, tampoco controlo mucho, sí, pero por lo que he podido ver y leer, fue esta, @moderna del pueblo, ¿sí? En la que, bueno, subió ahí un post con varios, bueno, una historia, un post con varias viñetas, ¿no? Ella es una ilustradora en donde, bueno, cuenta un poquito esa experiencia, esa primera experiencia suya con el Satisfyer, ¿no? Y esto caló en mucha gente y causó reacción, ¿sí?
Vale, entonces hemos dicho que hay un producto novedoso a un precio asequible, con una estrategia de venta muy potente en el que ha movilizado influencers, el boca a boca. Esto ha transmitido también una imagen de mujer liberada, empoderada, ¿no? Una imagen, bueno, que ya iremos viendo luego un poco más tarde, pero bueno, y eso también ha influido en medios de comunicación, ha aparecido en televisión, en revistas, disfraces, ¿no? Pero lo que realmente ha permitido que el producto tenga éxito ha sido el contexto social, ¿no? Esa sociedad que estaba dispuesta a aceptar un producto así, ¿no? Por toda la lucha del movimiento feminista que ya desde décadas ha venido reivindicando, ¿no? El derecho al placer femenino, el derecho al placer sexual, el disfrute de nuestros cuerpos, ¿sí? Y esto es lo que ha permitido que cale el succionador, ¿no? O sea, y no solamente el producto en sí, ¿no? Sino todo el contexto social, ¿no? Y bueno, y ya habiendo hecho una presentación del producto y de las estrategias y todo, vamos a pasar poquito a poco a, bueno, a ver esos aspectos positivos o negativos o posibles aspectos positivos que me han parecido a mí, hemos reflexionado, hemos oído, ¿sí? Y vamos a ver si realmente podemos calificar a Satisfyer como ángel o como demonio. ¿Sí? Vale, como posibles aspectos positivos. Súper importante, ¿no? Ya desde hace años se venía hablando más de la masturbación, de la sexualidad femenina, poco a poco va dejando de ser tabú, ¿sí? Pero tampoco olvidarnos, ¿no?, de que durante muchos años ha estado invisibilizada, infravalorada, castigada, vista como suciedad, ¿sí? Y que venimos desde un modelo reproductivo en donde toda práctica, ¿sí?, estaba dirigido, ¿no?, a reproducirnos, ¿no?, en la que poco a poco ha pasado a otro modelo, ¿no?, en el que quizás sí que se acepta que la mujer tiene deseo, ¿sí?, y tiene hambre de placer, pero siempre supeditado, ¿no?, a que los hombres den ese placer, ¿no?, que los hombres sepan y que los hombres sepan esa técnica de cómo dar el placer a la mujer, ¿no? ¿Qué más ha ayudado a la desestigmatización? Por ejemplo, de que el orgasmo en pareja vale más, ¿sí? O de que si tienes pareja, la masturbación no es necesaria, ¿sí? Porque ya te da tu pareja todo lo que tú necesitas, ¿no? Y bueno, esto ha ayudado, bueno, a poner esa masturbación en el centro, ¿no? A decir, yo me masturbo, yo me quiero masturbar y disfruto masturbándome, ¿no? Y reivindicar, pues, a la mujer como deseante, ¿sí? Esto por un lado. Por otro lado, creo que ha ayudado mucho, ¿no?, como herramienta para descubrir o redescubrir nuestros cuerpos, las vulvas, clítoris, ¿no?, y ayudar en el autoconocimiento, ¿no? Otra vez más, los genitales femeninos han estado invisibilizados, ¿sí? Y esto ha ayudado, ¿no?, a la visibilización del clítoris y de la vulva, ¿no? Ha ayudado, por lo menos, ¿no?, para poder utilizar el cacharro, por lo menos hemos tenido que pensar en dónde está el clítoris, hemos tenido que localizarlo, mínimamente tocarlo, ¿no? Y si eso, animarnos a mirarnos, a ponernos enfrente al espejo, ¿no?, a pensar, en imaginarnos, ¿no? Y también ha podido ayudar a mucha gente, ¿no?, que quizás no tenían una buena relación con sus propios genitales, ¿no? Y como antes habéis dicho también, ¿no?, quizás alguna gente en las que le da asco, ¿no?, no tienen una buena relación con sus genitales, ¿no?, que poco a poco hayan podido acercarse, ¿no?, y preguntarse, ostras, ¿qué pasa aquí, ¿no? ¿Por qué tanto asco, ¿no? ¿Y por qué tanto rechazo? ¿Y por qué tanto desconocimiento? Sí, creo que también ha podido ayudar, pues eso, en el conocimiento, ¿sí? También, si nos hemos observado y nos hemos mirado y nos hemos sentido, ¿sí?, nos habremos dado cuenta de la gran diversidad anatómica que hay, ¿no?, por comentarlo entre nuestras amigas, ¿no?, gente alrededor, también si nos hemos mirado en diferentes momentos, ¿no?, a la mañana, a la noche, cuando menstruamos, cuando no, y cuando estamos excitadas, cuando no, ¿no? Y todo eso ha podido ayudar, ¿no?, a darnos cuenta de la gran variabilidad y de los cambios
que pueden pasar a nivel genital, ¿no? Y que también, y bueno, pues la parte mala de esto también posiblemente, que ya iremos desgranándolo luego, es también que volvemos a caer en la genitalidad, ¿no? Esa costumbre de incluir los genitales en toda práctica sexual, ¿no? Que bueno, es verdad que el clítoris tiene un gran potencial erótico porque tiene muchísimas terminaciones nerviosas, ¿no? Y eso hace que a las vías superiores llegue muchísima información, pero tampoco olvidarnos, ¿no? que somos un cuerpo y que somos más que clítoris, ¿no? Muy bien. ¿Qué más? Ha ayudado a desterrar el coitocentrismo, ¿no? Cuestiona una vez más esa idea del coito pene-vagina como práctica más gratificante, más frecuente, más deseada, práctica principal, ¿no? Bueno, estos últimos años sí que se aceptan quizás otras prácticas secundarias, pero siempre dirigidos, ¿no? al coito, ¿no? Y también esto ha podido ayudar a producir cambios en nuestras prácticas sexuales, ¿sí? en explorar más allá del coito, en quitarle esa importancia al coito y de favorecer esa comunicación en pareja, ¿no? Y un poco a romper con esa jerarquía que existe aún, ¿no? Y luego ya veremos también algunos estudios, ¿no? en donde corroboran esto, ¿no? en romper esa jerarquía, ¿no? Y bueno, eso. ¿Qué más? Como os he comentado antes, el succionador, aparte de puro placer, también tiene un uso terapéutico que, por ejemplo, en el mundo de la fisioterapia, que es el que más controlo yo, puede ayudar, por ejemplo, en el control de la dismenorrea, ¿sí? que sería ese dolor de regla, ¿sí? También puede ayudarnos a recuperar sensaciones a nivel genital, aumentar el tono muscular, ¿sí? A mejorar esa propiocepción, ¿sí? Esa conciencia que tenemos de la zona genital y de los músculos del suelo pélvico, ¿sí? Por ejemplo, ¿no? Pues en el orgasmo hay, bueno, ocurren unas contracciones paroxísticas de la musculatura del suelo pélvico, ¿no? Y eso a su vez sí que nos puede ayudar a que tengamos mayor control o por lo menos mayor conciencia sobre la musculatura, ¿no? También podemos utilizarlo para mejorar la lubricación, por ejemplo, ¿no? se me puede ocurrir pues, en un posparto, ¿no? En una lactancia, en donde por la bajada de los estrógenos hay una disminución en la lubricación, o en la perimenopausia, o en mujeres que han sufrido radioterapia genital por algún cáncer ginecológico, ¿sí? Y la ventaja que nos presenta el succionador es que, bueno, quizás en situaciones, por ejemplo, en donde haya una cicatriz a nivel vaginal, en donde todavía hay reticencia a poder utilizar, bueno, o a introducir algo en la vagina, ¿sí? Como el uso es en un principio externo, sí, pues también tiene esa ventaja, ¿no? ¿Qué más? Pues el orgasmo y la masturbación claramente suponen un bienestar físico-emocional y está muy comprobado, ¿no? Que reduce el estrés, mejora el sistema inmune, produce una analgesia, ¿sí? Por ejemplo, en relación al control de la dismenorrea, bueno, pues está comprobado, ¿no? Que puede producir analgesia, ¿no? Y en relación a esto, os quería presentar un estudio que lo realizaron en el 2020 la marca Womanizer, aquella primera marca que salió con los succionadores, y la marca de copas menstruales Lunet, que lo hicieron en 2020, ¿no? En donde participaron 486 participantes, personas que menstruan, ¿sí? En una edad comprendida entre los 25 y 49, y en donde les pedían que durante 3 meses dejasen de tomar analgésicos, ¿sí? Y se masturbaran. Supongo que les habían dejado algún producto ellos también. Bueno, y les preguntaban por los síntomas, ¿sí? Síntomas relacionados con la menstruación, ¿sí? Bueno, y los datos son buenos, ¿sí? Porque, bueno, el 90% confirmó que recomendarían la masturbación a una amiga para combatir los dolores menstruales,
otro 85% confirmó que sí que planeaban mantener una rutina para combatir los dolores menstruales, ¿sí? Y, por ejemplo, un 43% de las participantes respondieron que con medicación, que la medicación era la manera más efectiva para controlar esos dolores, sí, pero casi una cifra igual, un 42%, dijo que la medida más efectiva fue la menstruación, ¿no? ¿Qué más? Y relacionándolo con el estudio que os he presentado antes, ¿no? Sobre cuántas veces han tenido orgasmos durante la fase de los test, ¿sí? Las que respondieron que siempre son un 57% y las que respondieron casi siempre fueron un 27%, ¿no? O sea que estamos hablando de que más del 80% casi o casi siempre tienen orgasmos, ¿no? Y desmiente también, esa teoría, ¿no? De que las mujeres somos más complicadas, que nos cuesta más llegar al orgasmo, sí. Otra vez más, el recalcar esos datos, ¿no? Y la necesidad de darle una vuelta, al tema de la mujer y del orgasmo, ¿no? ¿Y qué más? El estudio es mucho más amplio, va dividiendo síntoma por síntoma, sí, pero bueno, así como ya último dato sobre la intensidad de los dolores menstruales, sí, el 70% afirmaron que la masturbación regular ha impactado en la intensidad de los dolores menstruales, ¿no? Un 31%. Es decir, un tercio, la masturbación regular redujo la intensidad de los dolores menstruales considerablemente y un 62% confirman que la masturbación regular ha reducido esa intensidad de los dolores menstruales de alguna manera. Entonces, pues aquí tenemos un recurso más para controlar el dolor de regla, ¿sí? Vale, ¿y qué más? Así como últimos puntos, como posibles aspectos positivos, tenemos que el succionador ha podido ser una vía para introducción a la juguetería erótica, ¿no? Donde quizás personas que antes no tenían ningún interés por la juguetería erótica o no se animaban a probarlo o eran reticentes a probarlo, pues hayan abierto, ¿no? Otro abanico. Hayan tenido más recursos, ¿no? para poder utilizar. ¿Qué más? Pues sin más, que es una opción más a utilizarlas solas o con otras personas, sí, que al final enriquece más, ¿no? Y súper importante, y que es por eso por lo que estamos aquí, ¿no? Discutiendo, pues que ha llevado el placer y el orgasmo femenino a debate, ¿no? Y que una vez más reivindicamos a la mujer como deseante, como con derecho al placer y al orgasmo, ¿no? Y sobre todo que, ha roto esa brecha intergeneracional, ¿no? Porque no solo ha acercado a gente joven, ¿no? Y posibles usuarias de redes sociales, sino que también, ¿no? Ha despertado un interés en quizás otras generaciones, ¿no? Por ejemplo, el otro día, nada, en la semana pasada, ¿no? Yo comenté a mis colegas del curro, que tenía que dar una charla aquí, que iba a hablar sobre el Satisfyer y tal, y me comentó una compañera, ¿no? Que estuvieron en el hospital en la que trabajo, ¿no? Pues ella, una persona de 26 años, otra chica de 45 años y una mujer mayor de 100 años, ¿no? Comentando esto, ¿no? En cómo yo iba a dar una charla, comentando el Satisfyer, comentando la masturbación, el placer femenino, ¿no? Y creo que eso está muy bien, ¿no? Llevar el boca a boca, ¿no? Todo esto, ¿sí? Y que sobre todo que lo tenemos que utilizar como oportunidad, ¿no? Y sobre los aspectos negativos, que también hay unos cuantos, porque cosas buenas ha traído, como hemos visto, pero cosas malas también, ¿no? Y creo que tenemos que mantener ahí un poquito de, una alerta, ¿no? Y mantenernos alerta a ciertos mensajes que nos pueden llegar, ¿sí? Que pueden perpetuar modelos tradicionales y modelos normativos, ¿no? Y que tenemos que estar un poquito en alerta a eso, ¿vale? Venga.
Y vamos allá. Vale. Se ha hablado mucho, sí, y habéis podido escuchar, ¿no? Que quizás a las usuarias del succionador les cueste llegar más al orgasmo, como que tardan más, que crean una dependencia al estímulo o que se acostumbren, sí, pero que por lo que he podido leer y bueno, y si tenéis algo a aportar aquí, porque no me ha sido nada fácil encontrar nada en relación a esto, en principio no hay efectos secundarios en relativo a lo físico. Sí, o sea, no produce un daño en clítoris, no produce una saturación de las terminaciones nerviosas en el nervio dorsal del clítoris, o sea que no hay nada escrito en cuanto a esto y en principio no habría efectos secundarios, siempre que se haga un buen uso. Ahí claro está, ¿no? Entonces, podríamos hablar más de las expectativas, ¿no? O sea, lo que la mayoría de la gente consigue con el succionador, ¿no? Es un orgasmo rápido y muy intenso, ¿no? Por lo que cuenta, ¿no? Entonces, es posible que tengamos unas expectativas en cuanto a eso, ¿no? Y que a las relaciones compartidas o ya a otras prácticas vayamos con esas expectativas, ¿no? Y queramos conseguir ese orgasmo rápido y de la misma manera, ¿no? Y también la posible dependencia que podemos crear en cuanto al aparato, ¿no? Si yo me masturbo todo el rato de la misma manera, seguramente cuando vaya a otras prácticas, ¿no? O ya utilice otro aparataje o lo que sea, sí que vaya condicionada y sí que puedo ir creyendo que no voy a ser capaz de tener un orgasmo de otra manera, ¿sí? Entonces quizás estemos hablando más de dependencia al aparato y no al estímulo, ¿no? Y también, pues eso, de que al final estamos mecanizando el placer, ¿no? Estamos estimulando un órgano en concreto para conseguir un objetivo concreto, o sea, en este caso el orgasmo, ¿no? Y de una manera concreta, ¿no? A través del satisfier, ¿no? Entonces, bueno, estamos mecanizando el placer en donde nos centramos más en hacer y no en vivir o en sentir, ¿sí? Y bueno, y lo que siempre digo, ¿no? ¿Esto supone un problema? Pues bueno, ahí cada cual tiene que ver, ¿no? Si tú te quieres masturbar con el Satisfyer, quieres conseguir un orgasmo en 2 minutos y ya, y te sientes bien y, y ya, pues eso está bien, ¿no? Otra cosa es cuando ya eso te crea una culpa y te crea una frustración porque no eres capaz de obtener placer de otra manera, ¿no? Y entonces ya hay que sí que habría que pedir ayuda, ¿no? Pero si no, estaría bien también. Vale, ¿qué más? Este me parece un temazo. Sociedad del aquí y ahora, consumismo del orgasmo, ¿no? Y se está poniendo muy de moda el fast orgasm, ¿no? El orgasmo rápido, ¿no? Y es algo que promocionan todas estas marcas y las empresas. Cuando dicen que el 83% de las usuarias alcanzan el orgasmo en menos de 2 minutos, ¿no? Entonces, vivimos en una sociedad, ¿no? En la que las prisas, urgencias y la productividad, ¿no? Han entrado en la esfera sexual también, ¿no? Y se ve como algo positivo que las mujeres tengamos muchos orgasmos en muy poco tiempo, ¿no? Y eso a este producto le ha venido genial, ¿no? A ver, ¿habéis escrito algo? A ver. Si quieren, si puedes para Es que preguntarte voy súper bibliografía. rápido, ¿no? No te Voy súper preocupes. acelerado, ¿no? No, bueno, yo voy súper bien. No sé el resto. De todas Ay, o maneras, sea, a mí me simplemente parece que voy súper acelerada, ¿eh? Que te voy como... piden bibliografía. No sé si luego al final compartes Ah, bibliografía sí, o algo. Pues sí, eso es, solamente. vale, vale. Si no, pararme, ¿eh? O sea, abrís el micrófono y me paráis, ¿eh? Porque si no, yo ahí empiezo a hablar y no paro y cojo carrerilla y no paro, ¿eh? Vale, venga. Pues sigo. A ver, ¿en dónde me había quedado? Vale, bueno, y bueno, al final en esta sociedad, ¿no? El goce y el tener orgasmos se ha convertido en algo
como añadir en la lista de tareas, de qué haceres, ¿no? Como el autocuidado, como el hacer deporte, el cuidar de alimentación, el trabajar fuera de casa, el trabajar en casa, el leer, el ser una cultureta, ¿no? En informarnos de todo, sí, pues el tener orgasmos se ha también metido en esa lista, ¿no? Y justo este producto de eso, ¿no? Un orgasmo rápido, intenso, en el que pum, paso a hacer esa siguiente tarea, ¿no? Y en donde sobre todo que la medida de goce es la cantidad de orgasmos, ¿no? Y no la calidad, ¿no? En donde medimos el éxito o fracaso según tengamos orgasmos o no, ¿no? Un polvo, un orgasmo igual a éxito, ¿no? Y cuando no hay orgasmo, por mucho que, o sea, que cuando no hay orgasmo, pero haya habido mucho placer, esa relación haya sido incompleta, ¿no? ¿Qué más? Pues aquí creo que tenemos que pararnos a reflexionar, ¿no? En tener claro que necesitamos un tiempo, o sea, necesitamos parar, necesitamos tiempo para experimentar, el reconectar con nuestros cuerpos, ¿sí? El recuperar esas sensaciones y bueno, en pararnos a pensar en qué es realmente lo que queremos, ¿no? O sea, y no lo que nos o sea, y no lo que nos hacen querer, ¿no? Y sobre todo que está bien buscar el orgasmo, o sea, el orgasmo, pero no como algo aislado, ¿no? Sino como algo deseado entre otras muchas otras cosas, ¿no? Vale, y sobre todo el comentar aquí también, ¿no? Que bueno, es muy curioso, ¿no? Que el que una mujer consiga el orgasmo en 2 minutos sea generalmente algo alabado, ¿sí? Pero que en el caso de los hombres eso se considera una disfunción y tenga un nombre, ¿no? Entonces eso también como curiosidad y como reflexión, ¿sí? Y que cómo quizás estamos acercándonos al modelo masculino, ¿no? En donde el placer es igual a número de eyaculación o de orgasmos, ¿no? Y bueno, una reflexión ahí también, ¿vale? Bueno, ¿y qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? A ver, se me ha atascado ahí. Bueno, industria de la juguetería erótica y capitalismo, ¿sí? La erótica desde siempre se ha utilizado como instrumento de control, ¿sí? Y hoy en día también como producto o instrumento para vender, ¿no? Entonces hemos dicho que es un mercado con vistas a vender muchísimo más y es un mercado que mueve millones de dólares al año, ¿sí? Y que el placer femenino cala y vende, ¿sí? Y nos presenta el orgasmo como objeto de consumo y nos presenta el orgasmo como algo imperativo y algo a tener que tener, ¿no? Pero que tenemos que tener claro que el placer ni se puede vender, ni se puede comprar, y ni se puede usar y ni se puede tirar. El placer se tiene y se siente, ¿sí? Y no se vende y ni se compra, ¿sí? Y sobre todo que no podemos y sobre todo que no podemos depositar el placer en otras personas u objetos, sí, y que tenemos que ser nosotras las que nos responsabilicemos del placer, ¿sí? Sin dejar en manos de otros, ¿sí? Y bueno, en relación a esto, yo creo que quería comentar una cosa. Bueno, si no, se me ocurrirá luego seguramente. Vale, y algo que he comentado anteriormente en cuanto a la herramienta para el autoconocimiento, el conocimiento de los genitales femeninos, clítoris, vulva, ¿no? Como parte negativa, ¿no? Os he dicho pues, que volvemos otra vez a caer en la genitalidad, ¿no? Esa costumbre de siempre incluir los genitales en todas las prácticas, ¿no? Entonces, el succionador se focaliza directamente y exclusivamente en un órgano concreto, ¿no? En este caso, el clítoris, sí, aunque también he visto que se puede utilizar, por ejemplo, para el estímulo del pezón, ¿sí? Por ejemplo. Pero bueno, en principio está diseñado para estimular el clítoris, ¿sí? Y lo que hace otra vez es caer en la fragmentación del cuerpo, ¿no? En donde nos presentan unas zonas erógenas, en donde siempre hay que buscar estimularlas, ¿no? Y zonas no erógenas, ¿no? En las que son
o sea, completamente complementarias y no necesarias a estimular. ¿Sí? Entonces, aquí no podemos olvidar que todo el cuerpo es erotizable, o sea, que tenemos 5 o 6 sentidos, ¿sí? Y que tenemos que cuestionarnos, ¿no?, esos modelos sexuales, ¿sí? y crear el nuestro propio, ¿no? Y aquí presentaros un estudio que nos lo facilitasteis desde Sexpol, es ya un poco viejito, es del año 2001, eso es, del 2001, sí, realizado en Reino Unido y en Estados Unidos, en 314 alumnos de universidad, ¿vale? Entonces, lo que le preguntaban a estos alumnos era si dirían que han tenido sexo con otra persona si el comportamiento más íntimo con esa persona ha sido, ¿no? Y les mostraban diferentes prácticas, ¿sí? Y bueno, estos resultados, sí, aunque son viejitos, no sé si, bueno, en estos 20 años habrá cambiado, que son años también y que ha habido cambios también, bueno, y son en poblaciones muy, muy, muy concretas, o sea, en poblaciones muy, muy jóvenes, ¿no? Y en otros países, pero supongo que serán parecidos aquí. Y bueno, nos muestra... ¿Sí? Ah, vale, sigo. Y nos muestra como, por ejemplo, todo aquello que no incluye a los genitales, menos del 10% lo considera como sexo, ¿sí? Ciertas prácticas que aparecen ahí, como por ejemplo el tocar los genitales del otro, el contacto oral, tampoco un gran porcentaje lo considera sexo, ¿sí? Y como siempre en el sumum de las prácticas, el coito pene-vagina, ¿sí? Y bueno, pues otra vez, ¿no? Intentar romper con esto, ¿sí? Y bueno. Y por último, ¿no? Expectativas, frustración, ¿no? Homogenización del deseo. Bueno, al final cuando oímos tanto hablar del succionador, oímos a tanta gente que se lo pasa tan bien y que guau, es increíble, la intensidad del orgasmo, ¿no? Es lo mejor que se ha inventado, ¿no? Bueno, hay a cierta gente que no le gusta y que no le hace gracia el succionador, ¿sí? O no por lo menos de la misma manera, ¿no? Y otra vez volvemos a caer, ¿no? en esa autoculpabilización, ¿no? En pensar de que, ostras, quizás soy yo una rara otra vez o quizás soy yo la que está mal hecha, ¿no? Y creo que ahí, ojo ahí también, ¿no? Que para gustos colores, ¿sí? Y que no tiene que gustar a todo el mundo, ¿no? Y otra vez, ¿no? El modelo imperativo, ¿no? Que muchas veces pensamos en lo que suponemos que nos tiene que gustar y que tenemos que hacer, ¿sí? Y lo que realmente deberíamos pararnos a pensar, ¿no? Es en lo que queremos hacer, ¿no? Y en lo que realmente nos gusta hacer. Y también, pues todo esto lo que ha traído pues, es una desconexión corporal y mental brutal, ¿no? Por todo lo que hemos hablado, ¿no? Antes, por todos esos orgasmos rápidos, por no invertir tiempo, ¿no? Y porque estamos hablando al final de una mecanización del placer, ¿no? Y no de calidad emocional, ¿sí? Y esto, pues otra vez importante el pararnos en esto, ¿no? Y bueno, yo creo que ya más o menos lo he contado todo sobre los aspectos negativos. Y bueno, así como conclusiones propias o mis ideas o con lo que me quedo yo, ¿no? Es primeramente que no podemos achacarle al Satisfyer esa revolución sexual, el empoderamiento, ¿no? Y tener claro que el Satisfyer no habría tenido este éxito si la sociedad no hubiese estado preparada para coger un producto así, ¿no? O sea, que el cambio de paradigma lleva décadas, años cociéndose, sí, y que si hemos llegado a hablar hoy en día entre amigas, en público, en el trabajo, en el hospi o lo que sea, del placer femenino, de la masturbación, del clítoris, de las sexualidades diversas, de las prácticas no normativas, sí, es porque durante muchos años hemos estado luchando por eso, ¿no? Y no gracias a un aparatejo inventado hace 10 años, ¿no? ¿Qué más me quedo yo? Pues que vivimos
en un mundo rápido, con prisas, mirando siempre a la productividad, a los objetivos, a los quehaceres impuestos, ¿sí? Y que eso se ha colado de lleno con el Satisfyer, ¿no? En el mundo de la sexualidad, ¿sí? En donde abogamos por una sexualidad rápida y con el único objetivo de tener orgasmos, ¿sí? Y, y eso no puede ser así. Necesitamos tiempo para conectar con nuestros cuerpos, con nuestras sensaciones y tener vivencias y experiencias placenteras, ¿sí? ¿Y qué más? Y sobre todo erotizar más allá de lo impuesto, ¿sí? Porque muchas veces se está imponiendo la liberación sexual no como libertad, sino como exigencia, ¿no? Y ahí se ha colado otra vez el succionador, ¿no? Como práctica bien valorada, como por ejemplo hasta ahora estaba, bueno, hasta ahora, digo, está el coito, ¿no? Como prácticas erotizables, objetos erotizables, ¿no? Y que tenemos que tener cuidado con eso, ¿no? Y que cada una aquí tenemos que crear nuestro modelo, ¿no? Y nuestra erótica, ¿sí? Y pues retos para el futuro, una vez más y más y más educación sexual y pensamiento crítico para poder vivir esta sexualidad en libertad y sobre todo pues aprovechar estos espacios, ¿no? Pues aprovechar bueno, lo que estos productos han traído de bueno, ¿no? El hablar, el discutir, el reflexionar, el poner en cuestión, ¿no? Autocrítica, crítica, ¿no? Y utilizarlo como ventana para poder hablar y reflexionar. Y he ido como una moto. He ido como una auténtica moto. Y seguro que se me han colado un montón de cosas por ahí, porque tengo aquí apuntadas, pero va. O sea que bueno.